¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza Verdad Plural. El tema que vamos a trabajar hoy es el fenómeno Donald Trump. Su elección como presidente de Estados Unidos de América fue toda una sorpresa para el mundo entero. En Colombia existe la incertidumbre de si su elección como presidente va a afectar positiva o negativamente a Colombia. Para ello hemos invitado al doctor Olmer Muñoz, quien es docente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Olmer, bienvenido a Verdad Plural. ¿Y por qué cree usted que no va a afectar la elección de Donald Trump en el futuro de Colombia? Buenas noches, Mabel, y buenas noches para todos los televidentes. Yo creo que por ahora lo previsible es que va a mantener una política más estable, en principio, con lo que Estados Unidos ha jugado con respecto a la región. Y por eso es previsible que por ahora no tengamos esas complicaciones inmediatas en materia de política interna del país. A pesar de que Colombia ha estado sujeto a Estados Unidos durante los últimos 100 años en sus relaciones exteriores, todavía no va a cambiar dramáticamente como se espera. Y quien dice que sí va a afectar negativamente a Colombia es el doctor José Fernando Saldarriaga. Él es sociólogo y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Además es máster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor José Fernando, bienvenido a Verdad Plural y cuéntenos, ¿por qué sí va a afectar negativamente a Colombia la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los televidentes, a mi colega Olmer. Claro, va a afectar porque de alguna manera las agendas internacionales ya empiezan a moverse. Lo que se había revaluado con respecto a las fumigaciones con Estados Unidos, el Plan Colombia, empieza a modificarse ya de una forma muy abrupta. Ya las relaciones van a ser menos políticas, como de alguna manera se han venido trabajando desde este gobierno y de otros gobiernos. Ahora la relación más bien va a ser económica, de la eficacia. Entonces pienso, y en ese sentido, por ejemplo, en la característica económica o del modelo de globalización, porque de todas maneras sabemos que esto es un efecto de la globalización. Ya los economistas, las multinacionales, no van a estar a la sombra del poder, sino que ya son el poder, y eso es una representación de lo que es ahora Trump en los Estados Unidos. Y digo que va a afectar porque de alguna manera no sabemos cuál es la agenda internacional. Si ustedes se dieron cuenta, las discusiones que se dieron entre Hillary Clinton y Trump no fueron las menos lúcidas, no fue una discusión donde se planteaban temas grandes, porque Colombia es un país, sabemos, estratégico para los Estados Unidos, siempre lo ha sido. Es un país... ¿Por qué somos estratégicos nosotros para Estados Unidos? Por su ubicación geográfica, por su gran producción económica, el asunto de la minería. Y yo creo que esos elementos están ahí jugando un papel muy importante en esa decisión del presidente, de lo que puede hacer el presidente Trump en relación con América Latina. Claro, escuchándolos a ustedes dos, no sé si no los he interpretado bien o sí los he interpretado bien, pero escuchaba al doctor Olmer, quien decía que ahora la política iba a ser más estable con Estados Unidos, pero el doctor José Fernando dice que por el contrario las relaciones serán menos políticas. Doctor Olmer, explíqueme por favor esto. Miren, básicamente con respecto a Estados Unidos ha ocurrido lo siguiente. Yo entiendo muy bien que los efectos, sobre todo geopolíticos, que tenga o que represente Colombia para Estados Unidos sean muy importantes, sobre todo en el área de que Colombia es un espacio pivotal para la influencia de Estados Unidos hacia el bloque sur. Y eso no se sabe ahora, se sabe desde hace mucho tiempo. ¿Por qué digo que es un tema más estable? Y es que Donald Trump de alguna manera es previsible en muchas materias, sobre todo en materias económicas, sobre todo en materia de política exterior, sobre todo en materias de negocios internacionales y sobre todo en el tema de la estabilidad interna del país. En ese sentido, piensen en el caso de Colombia. Colombia ha mantenido unas relaciones muy estrechas, bien sea con gobiernos republicanos o demócratas. Así es. De hecho, también el Plan Colombia no fue impulsado por un gobierno republicano, sino un gobierno demócrata. Lo que se supone que incluso hacia el futuro, todavía sin prever decisiones de Donald Trump con respecto a América Latina, la posición de Estados Unidos no se va a modificar en el tiempo de manera dramática. ¿Por qué esto? Básicamente para que entendamos en el caso de Estados Unidos.
Por un lado, pues Donald Trump tiene que ahora enfrentarse al mismo establishment republicano dentro del gobierno del Congreso norteamericano. Dos, nunca ha participado en política directamente y eso implica que él tiene que adaptarse a lo que esté haciendo también con los partidos, no solamente el republicano, que tenían algunos de oposición, sino también con el demócrata. Tercero, pues obviamente también el sector económico en Estados Unidos es una gran influencia para algún presidente, para cualquiera, demócrata o republicano. Y cuarto, en materia de política exterior, Donald Trump representa no la violencia de la política exterior, sino más bien la previsibilidad en materia exterior. En ese sentido, contrario a lo que pasó con Barack Obama y su debilidad frente a asuntos internacionales, Donald Trump lo que le representa es un reto en materia de ejecución de políticas internacionales. Pero para finalizar, si bien Donald Trump representa una figura enérgica y con respecto a la política exterior un poco más avanzada y avesada que Barack Obama, pues de alguna manera después de la elección ha empezado a moderar un poco su tono, porque realmente así operan las elecciones también en Estados Unidos. En efecto, yo creo que, en Estados Unidos y en todas partes podríamos decir que así operan las elecciones. Sí, lo que pasa es que porque en el modelo, se dice muchas veces en campaña no es lo que se hace cuando se llega al poder. Exacto, pero en el modelo norteamericano hay una cosa muy particular y es que si bien esta campaña fue la más, digamos, difícil en materia de asuntos planteados políticamente duros y fue más bien una disputa entre dos personas que entre dos programas de gobierno, pues Donald Trump también representa un gran sector de la población norteamericana y en esas transiciones entre demócratas y republicanos pues hay un cierto cansancio que se puede dar también en un gobierno demócrata como en el caso de Obama, que representaba el 64% de favorabilidad entre la población y eso no implicó que Hillary Clinton tuviera una favorabilidad. Máxime cuando Hillary Clinton también ha tenido una influencia dentro del Departamento de Estado muy brillante o al menos cercana a lo que Obama ha hecho. En ese sentido, la previsibilidad de este mandatario la veremos en los próximos días y cada vez se acentuará más en la medida en la que interactúe con los partidos o tal como lo dice el doctor José Fernando, pues miremos a ver qué tipo de imprevisibilidad va a tener a nivel internacional. Pero en estos momentos para Estados Unidos no es conveniente ni dejar de lado la economía, ni dejar de lado las relaciones exteriores, pero sí influir más en el ámbito internacional, que es lo que Obama ha dejado de alguna manera como un vacío de poder internacional y que le ha tomado ventaja internacionalmente. Esta es la competencia internacional. Un mandatario lo que hace es influir, máxime cuando es el mandatario de una de las potencias más importantes del mundo. Pero políticamente sí dice el doctor José Fernando que nos vamos a ver impactados con la llegada de Donald Trump al poder. No, claro, porque de alguna manera las relaciones políticas empiezan a moverse en otro ámbito, ya no el ámbito... Además porque sabemos de que Trump no es un hombre político, ya lo dijo Olmer, no es un hombre que viene de la política, es un hombre que viene de la empresa. Y en ese sentido la preocupación y el miedo que se siente es precisamente a que todo se reduzca a las relaciones económicas y multinacionales, donde ya hay espacios ganados desde el punto de vista de lo social y lo político, y hay espacios muy ganados. Ahora, yo no soy tan pesimista en relación con Colombia. Yo creo que esta incertidumbre a América Latina le va a servir mucho, porque sabemos que en todo este proceso que ha venido Colombia, desde los gobiernos, actual gobierno y otros gobiernos, lo repito, ha sido manejar, ha madurado mucho las relaciones internacionales. Y yo creo que ya no va a haber seguramente una relación de súbditos, digámoslo así, como se manejó en la época de la Guerra Fría, sí, sino que haya una relación de entre iguales. Ya Colombia se sienta en la misma mesa de la negociación internacional. Y yo creo que esta incertidumbre y este miedo, porque todos tenemos miedo, pues lo que he estado realizando en prensa, lo que planteó el espectador el domingo, que fue muy interesante, lo que ha hecho el mismo colombiano, informar un poco a la gente, pero siento que hay un miedo, o sea, no hay, como en las discusiones antes de las elecciones no hubo realmente claridades en lo internacional ni en lo nacional, entonces hay un miedo, entonces pienso que en ese sentido... Pero serán miedos infundados porque de todas maneras, pues mucha gente, muchos de los colombianos que nos están viendo en este momento, pues no saben realmente cuáles eran los beneficios que hemos recibido durante más de 100 años de Estados Unidos. Y para ello voy a invitar a todos nuestros televidentes a que vean esta nota que hemos preparado para contarles a todos ustedes cuáles son las ayudas que ha recibido Colombia en los últimos años por parte de Estados Unidos.
Colombia ha mantenido históricamente una estrecha relación con Estados Unidos en aspectos políticos, económicos, militares y hasta culturales. El primer desembolso del país del norte a Colombia fue una indemnización de $25 millones a principios del siglo XX por la intervención estadounidense en la pérdida del Istmo de Panamá. La relación se ha estrechado con el tiempo al punto de que Estados Unidos se convirtió en el principal socio comercial de Colombia, con quien tiene un tratado de libre comercio vigente desde mayo de 2012. Adicional a esto, desde el año 2000, cuando inició el Plan Colombia como un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, orientado a robustecer las fuerzas militares de nuestro país y a desincentivar el narcotráfico, entre otras cosas, el país del norte ha invertido $9.600 millones en un proyecto que se ha desarrollado en 3 etapas. El saliente presidente Barack Obama había propuesto una nueva etapa de cooperación con el lanzamiento de un plan para financiar el posconflicto en Colombia, que inicialmente consistiría en un apoyo de $450 millones, que al parecer hoy están en riesgo. Este es Verdad Plural. El tema de hoy es el fenómeno Donald Trump. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más a Verdad Plural. Regresamos a Verdad Plural. Tema de hoy, fenómeno Donald Trump. En campaña, el presidente electo de los Estados Unidos, que tomará posesión el próximo 20 de enero, dijo que iba a revisar los tratados de libre comercio. Recordemos, como le decíamos en la nota anterior, antes de salir a comerciales, que nosotros tenemos, los colombianos, un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos desde el año 2012. Con lo que anunció el presidente electo Donald Trump, esto quiere decir que los colombianos tenemos que temer, los que estaban de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, o se deben alegrar los que estaban en contra del Tratado de Libre Comercio porque podría romperse. Doctor José Fernando. Mire, si en el actual gobierno, los gobiernos norteamericanos, los últimos, ha habido un Tratado de Libre Comercio desleal de alguna manera, complejo para la economía del país, porque entra un periodo de competitividad totalmente desigual con la economía norteamericana. Sabemos que ha tenido pues, consecuencias muy nefastas. ¿Qué podemos pensar, digo yo, con este gobierno, donde su característica es precisamente la eficiencia, lo económico, el gobierno como un asunto de empresa? Entonces, ¿qué se puede esperar? Si con los gobiernos anteriores han sido gobiernos de alguna manera pues, un poco más demócratas en este sentido, ¿qué se puede pensar del gobierno de Trump? ¿Cierto? Entonces, donde se han sentido ellos siempre claro, en superioridad. Y las ayudas que hace el gobierno norteamericano a América Latina y a Colombia en particular no son ayudas gratuitas. O sea, ellos van a tener que pedir cosas, van a pedir más multinacionales, como ocurrió hoy con las minas. Van a haber otros mercados más abiertos. O sea, esa ayuda económica en la característica de la eficiencia económica, como creo que va a pasar con el gobierno de Trump, porque es un empresario, el hombre va a pedir resultados económicos. Entonces, si eso se ha dado con estos gobiernos que han sido un poco más desde el punto de vista demócratas, diría yo, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de este presidente? Y el doctor Olmer Muñoz, ¿qué tiene que decir al respecto sobre el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos desde 2012? ¿Podría haberse afectado? Miren, en materia económica, como pasa con América Latina, son relaciones que son asimétricas en materia de negocios. Por lo tanto, usted los puede connotar como desleales, desiguales, todo lo que quiera. Pero en materia económica, hasta un país como Brasil tiene relaciones asimétricas con otros países. Entonces piensen en el caso de Estados Unidos. Sus tratados de libre comercio probablemente se revisen o probablemente no. Eso también lo veremos en materia interna cómo se hará, porque una cosa puede uno proponer en campaña, otra cosa es lo que haga en ejercicio. Y realmente, como pasó con Barack Obama, muchos de sus planes, que eran bastante ambiciosos sobre todo y con mayoría demócrata, no lograron funcionar debido al establishment demócrata también que hace esa presión. Entonces, en el caso de América Latina, probablemente se revisen, probablemente haya asimetría, pero siempre la va a haber.
Y les pongo estos ejemplos bien sencillos. En el caso del Mercosur, que no está Estados Unidos, el mayor nivel asimétrico lo genera Brasil con los restantes países, lo que supondría exactamente en el mismo argumento que sería un tratamiento deshonroso o desigual para los otros estados. Pero es que en estas materias económicas la contextura de cada estado genera asimetrías con otro. Por lo tanto, Brasil es totalmente asimétrico con Uruguay o Argentina. En ese sentido, para el caso de Estados Unidos, está muy bien la crítica porque yo creo que en estas materias Estados Unidos siempre toma ventaja, pero es así. En materia económica lo ha hecho, en materia política también. Las potencias hacen eso a nivel internacional. Entonces, para cerrar, piensen ustedes si sería más simétrico o más asimétrico hacer un tratado de libre comercio o un negocio con Rusia o con China en este momento y no hacerlo con Estados Unidos. Mi respuesta es, va a ser tan asimétrico como con Estados Unidos. Otro de los temas que tiene preocupado a los colombianos que tienen sus familiares en Estados Unidos, que no están legalmente documentados allá en Estados Unidos, es una de las promesas que también dijo en campaña el presidente electo Donald Trump, y es que dijo que iba a deportar a aproximadamente 11 millones de migrantes que hay en Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de esto, doctor José Fernando? ¿Los colombianos tienen ahí por qué preocuparse? ¿Sabemos más o menos cuántos colombianos hay indocumentados en Estados Unidos? Bueno, Trump es un hombre que, como dije ahora, viene de la empresa. Él sabe que, todos sabemos que la economía norteamericana se ha sostenido, como la China también se ha sostenido con la mano de los inmigrantes, la mano barata de los inmigrantes. No creo que, de alguna manera comparto la idea del profesor Olmer, que una cosa son las campañas y otra cosa es lo que se haga, pero eso yo no creo que sea del todo, que eso se dé del todo. Y ese asunto de mirar al inmigrante como el delincuente es muy peligroso. Me parece que hay varios matices, ¿cierto? Y eso ha generado igualmente esa caracterización que algunos politólogos hablan de Trump con nombres como xenófono, ¿no? Y entonces pienso que sería una mala política, en ese momento sería una mala política. Por eso yo hablo ahorita de miedos, hay unos miedos, hay una mala política en ese sentido, que no hay que negarlo. También el presidente Obama también lo hizo, de alguna manera, prometió de alguna manera... la regularización. Claro, pero también lo hizo, también hizo, no a grandes cantidades, pero pienso que eso era ir contra la corriente de lo que esté pasando en el mundo, ¿verdad? Claro, es que además afectaría la economía de Estados Unidos, porque son 11 millones de personas que están trabajando y producen y consumen en Estados Unidos. Pero piensen en esta otro elemento que es muy interesante. No solamente pasa con Estados Unidos. Está bien, yo creo que es muy cierto lo que el doctor José Fernando ha dicho con respecto al miedo del inmigrante, pero tradicionalmente los migrantes están buscando desde el sur de América Latina un lugar donde estar, digamos, en un mejor proyecto de vida. Igual de Centroamérica. El problema de migrantes de Centroamérica es gravísimo con respecto a Estados Unidos por el tráfico de personas y otras cosas más. El matiz que ha tratado de hacer el Partido Republicano es que son 11 millones de migrantes no legales, o una parte de ellos que no son legales y que son los que él dice que son criminales, en fin. Me parece también que es una política errada con respecto a los migrantes por dos razones. Una, Estados Unidos es una nación de migrantes. Exacto. Y su esencia es esa. Por lo tanto, iría en contra de lo que ha conformado su propia nación. Segundo, la mano de obra y los trabajadores en Estados Unidos, gran parte de ellos son migrantes y son los que están allí consolidando empresa y consolidando también la economía. Llámense pakistaníes, hindúes, colombianos, ecuatorianos, venezolanos y demás. Pero les voy a poner el otro escenario. Si ese es un escenario con miedo con Estados Unidos, piensen ustedes en el escenario europeo, que con un país, un enclave tan importante como Austria, también ha generado una fracción con respecto a los migrantes que provienen de Siria. Para ellos no son terroristas en absoluto, y hay que decirlo, pero se comprende como una amenaza para la nación. El único país que de alguna manera ha abierto sus puertas ha sido Alemania y ya pone restricciones a ellos. Además les pone límites al ingreso de migrantes hasta que la situación se regularice en el país de origen. En todo caso, Donald Trump genera esa incertidumbre, pero por ahora sería una mala política para Estados Unidos con respecto a su economía expulsar a los migrantes. Vuelvo y repito, es un país que ha nacido de ellos y por lo tanto sería negar el centro de la nación.
piensen en otros escenarios, pero vamos a tener una cantidad de inmigrantes como hace tránsito por Colombia, pakistaníes, hindúes, chinos, del sudeste asiático, etcétera. Son lugares de tránsito que buscan un lugar donde prosperar. Entonces, no solamente lo pensemos en el caso de América Latina, pensemos para el caso de africanos, subsaharianos y subsaharianos que van hacia el norte, o chinos que migran hacia América Latina o hacia Estados Unidos. Son fenómenos que no son detenibles en ningún momento, pero lo que tiene que hacer un presidente es, de alguna manera, tener un cierto discurso que controle en gran medida lo que ocurre allí. Expulsarlos sería un error y tratarlos como delincuentes a todos también. Genera una aversión internacional que no le conviene a Estados Unidos en este momento. Ya se nos está acabando nuestro programa y hay una inquietud también que afecta a muchos colombianos, o que preocupa más bien a muchos colombianos, y es aquellos que tienen visa, porque por ahí están diciendo que les van a quitar la visa a los colombianos que ya tienen visa y que no les van a dar visa a los que van a ir a solicitarla. ¿Qué piensa usted de esto, doctor José Fernando? Y por favor, breve, que se nos está acabando No nuestro creo programa. mucho en esa tesis, sabe muy bien que se dice muchas cosas. De alguna manera, Estados Unidos, siendo una democracia tan antigua, todavía conserva muchas de sus características como país modelo en términos occidentales. Yo no creo que eso pase, porque ya hay unos derechos ganados y los Estados Unidos en su constitución es muy respetuoso de sus derechos y creo que eso no vaya a pasar. Yo creo que es más bien comentarios de opinión que van generando, repito, incertidumbres y miedos. No creo que pase eso. Doctor José Fernando Saldarriaga, muchas gracias por estar A usted con muchas nosotros gracias por la acá invitación. en Verdad Plural, y qué mensaje le quiere dejar a los colombianos sobre esta elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Un poco de paciencia, estemos a la espera de lo que pueda suceder. Eso nos afecta a todos, al común. Estar muy atentos y sobre todo muy bien informados para evitar el manejo de la opinión pública con respecto a estos temas de la política. Así es, informarse bien. Muy bien. Doctor Olmer Muñoz, ¿cuál es su conclusión de este tema que hemos tratado hoy en Verdad Plural? Fenómeno Trump, ¿afectará negativo o positivamente a Colombia? El último mensaje para los televidentes. Bueno, yo creo que una elección de un presidente en Estados Unidos afecta al mundo, indudablemente afectará también a Colombia, digamos, en lo progresivo. Por ahora no se afectará en el tema de visados, yo no lo creo, porque además Colombia ha cambiado en su contextura interna y lo que era antes una amenaza para la región o supuesta amenaza para la región no lo es en este momento para Estados Unidos. Es más bien un actor importante en la misma región, y yo creo que para los colombianos simplemente esperar las decisiones que vaya tomando este gobierno y mirar paulatinamente qué debe hacer también el Estado colombiano para fortalecer esas relaciones y no generar tensión entre los dos países. Doctor Olmer, muchas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. A ustedes muchas gracias y a los televidentes muy buenas noches. Y yo los voy a dejar entonces con la recomendación que nos hizo el doctor José Fernando Saldarriaga, y es que debemos estar muy bien informados, debemos leer los artículos de opinión, todas las noticias, para que no vengan todos los rumores a generarnos a nosotros un terror que, escuchando al doctor Olmer, pues realmente debemos más bien esperar qué es lo que va a suceder en estos próximos 4 años con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A él y a toda la comunidad de Estados Unidos, pues les deseamos mucha suerte. Sabemos que allá hay muchos de colombianos que nos están viendo, entonces lo que tenemos que hacer es esperar y estar bien informados. Muchas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Los esperamos la próxima semana. Quédense atrapados con la programación de Teleantioquia. Te venga.